So it was all a way that her people out there, in my opinion, conspiracy theory, whatever, we're all just trying to make, lemonade out of lemons. Oh yeah, she lost this gig, but what can we put out there to distract and make her still seem valuable? Oh well, she's with Dior. So this was all over the place. 10 minutos. Ese fue todo el tiempo que necesitó la casa Dior para dictar una sentencia final. En el vestíbulo de Avenue Montaigne se libró una guerra silenciosa y una duquesa descubrió que el prestigio no se exige, se pierde para siempre. La historia no comenzó con un grito, sino con un susurro, un rumor calculado que se deslizó por las redacciones de Los Ángeles a Londres. Meghan, la duquesa, estaba a punto de firmar un acuerdo multimillonario con la casa Dior. Era la jugada perfecta, un movimiento diseñado para proyectar un aura de valor y exclusividad tras la humillación pública de otros fracasos. Sus agentes, desde las oficinas de William Morris en Dearborn, filtraban la narrativa. Meghan se reinventaba, reclamando su trono en el mundo de la moda y la belleza. El plan era presentarla como una minimalista moderna, una fusión de elegancia clásica y desenfado californiano. Pero era un intento fallido. A diferencia de Catalina, la princesa de Gales, cuya maestría para combinar alta costura con piezas asequibles es un arte estudiado, el estilo de Meghan carecía de esa autenticidad. Parecía un disfraz, una colección de prendas costosas que nunca lograban fusionarse en una identidad. Parecía, como dirían los expertos, un desorden arrugado, como si se hubiera vestido en la oscuridad en una tienda de segunda mano. Mientras tanto, en París, la sede de Dior en la Avenue Montaigne resplandecía, un templo de mármol y cristal, un santuario donde la exclusividad era la única religión. Dentro, el aire vibraba con una energía controlada. Estilistas y modelos se movían con la precisión de un ballet, preparando la próxima colección. La lista de invitados era un compendio del poder global: realeza, estrellas de cine, titanes de la industria. En el universo Dior, o pertenecías o eras invisible. Nadie sospechaba que ese delicado equilibrio estaba a punto de ser profanado. La corona tiene secretos, pero el mundo de la alta costura tiene protocolos tan rígidos como los de cualquier monarquía, y estaban a punto de ser puestos a prueba. El cuento de hadas era una mentira, y la industria de la moda, como el palacio antes que ella, estaba a punto de descubrirlo. El problema no era solo que la ropa que usaba, a menudo más cara que la casa promedio, no lograba impresionar. Era que la mujer que la llevaba carecía del ingrediente esencial que Dior siempre había buscado: la gracia. La gracia no se puede comprar, no se puede fabricar con un titular de prensa. O se tiene o no se tiene. Y en los pasillos sagrados de Dior, esa ausencia estaba a punto de quedar brutalmente expuesta. Era una revelación que podría trastocar no una línea de sangre, sino una línea de productos de lujo construida sobre un siglo de prestigio intachable. Sucedió como lo hacen todos los desastres reales, silenciosamente, detrás de puertas cerradas. Meghan llegó a la sede de Dior no con la humildad de una invitada, sino con la confianza de una conquistadora. Su sonrisa, ensayada para las cámaras, se desvaneció al enfrentarse a la fría cortesía del personal de recepción. El aire en el vestíbulo se volvió denso, cargado con la tensión de un enfrentamiento no declarado entre el derecho adquirido y la elegancia innata. Sus ojos, acostumbrados a la obediencia, ahora reflejaban una silenciosa incredulidad. No había registro de su visita, ninguna cita, ninguna prueba de vestuario aprobada, solo un nombre que arrastraba más titulares que prestigio. En el mundo de Dior, la fama es efímera, pero el legado es eterno. El personal, entrenado para lidiar con las personalidades más exigentes, mantuvo una compostura impecable. Habían visto a multimillonarios y políticos, a leyendas del cine y a verdaderas princesas, pero esto era diferente. Detrás de los mostradores, los asistentes tecleaban con furia en sus ordenadores, buscando en agendas que no contenían su nombre. Los mensajes internos volaban entre departamentos. En cuestión de minutos, el rumor se convirtió en una certeza alarmante. Meghan Markle había aparecido sin ser invitada, exigiendo una prueba privada. Finalmente, la directora de comunicaciones de Dior descendió. Su presencia
era una lección de poder controlado. Cada movimiento era deliberado, cada sonrisa una máscara perfecta. No necesitó alzar la voz. Con una calma glacial, informó a la duquesa que la casa no tenía constancia de ninguna cita. La postura de Meghan se endureció. Su equipo parecía perdido. La gran entrada que habían imaginado se había convertido en un recordatorio público de que el estatus no significa nada cuando el poder no se ha ganado. En menos de 10 minutos, el intercambio había terminado. Dior no discute, decide, y en ese silencio se tomó una decisión que resonaría en toda la industria. Un informante dentro de la casa diría más tarde que se registró una nota interna en el sistema de la marca junto a su nombre. Una sola etiqueta que hablaba volúmenes, sin compromiso futuro, sin colaboración, sin acceso a eventos. Un candado silencioso en cada puerta posible. La monarquía siempre ha sabido cómo enterrar historias, pero Dior acababa de demostrar que la industria de la moda sabe cómo hacerlo con una elegancia aún más letal. No fue una purga legal, fue una simbólica. Y para la moda, el simbolismo siempre lo ha significado todo. Para entender la audacia de esa mañana en París, tenemos que retroceder. Aquel incidente no fue un error espontáneo. Fue el clímax de una persecución de un año. Detrás de la fachada de su nueva vida en California, el equipo de Meghan había estado asediando a Dior durante meses. Propuesta tras propuesta llegaba a las oficinas de la marca, cada una más desesperada que la anterior. No se trataba de ropa, se trataba de legitimidad. Dior era la joya de la corona que ella necesitaba para cimentar su regreso. La narrativa que vendían era la de una realeza moderna. Meghan como el nuevo rostro de la gracia, el poder y la resiliencia femenina. La idea sonaba poética, pero para la junta directiva de Dior olía a cálculo. La casa francesa, cuya historia está entrelazada con figuras como Grace Kelly, no se impresiona fácilmente. Vieron el riesgo, el drama, el ruido incesante que la rodeaba. El lenguaje de Dior es la resonancia, no la controversia. La correspondencia se volvió más insistente. 6 correos de seguimiento, cada uno revelando una creciente desesperación, y entonces cometieron el pecado capital. El mensaje final comparaba directamente la influencia de Meghan con la de la princesa Diana. En ese instante, la puerta no solo se cerró, fue sellada para siempre. Dentro de Dior, Diana no es una herramienta de marketing, es mitología. Su relación con la marca, especialmente con el icónico bolso Lady Dior, es parte sagrada de la historia de la moda. Invocar su nombre en una propuesta comercial no fue solo un error de juicio, fue una blasfemia, un ataque a la historia misma. Los ejecutivos, en un consejo silencioso, tomaron la decisión final. El fantasma de Diana, la mujer que la monarquía británica no pudo proteger, seguía siendo una fuerza demasiado poderosa para ser profanada. La única mujer a la que la institución intentó dejar atrás había regresado, no en sangre, sino como guardiana de un legado que Meghan había intentado usurpar. La línea de tiempo no solo tiene agujeros, tiene heridas, y esta herida, la de usar el nombre de Diana para beneficio personal, era una que Dior no estaba dispuesto a tolerar. En su intento de reclamar un trono que no le correspondía, Meghan había despertado a un guardián silencioso, uno cuya lealtad no era a la corona, sino a la memoria de una princesa que había definido la verdadera elegancia para una generación. El pasado había regresado como una orden, no como un recuerdo. La situación pasó de ser incómoda a completamente extraña cuando se reveló un detalle crucial. Meghan no había llegado sola. Detrás de ella, su equipo la seguía de cerca. 2 asistentes, un estilista y, lo más alarmante, un hombre con un equipo de cámara profesional. No era sutil. La escena no gritaba privacidad, sino producción. Para el personal de Dior, aquello no parecía una prueba de vestuario, sino el rodaje de una escena. Las casas de lujo operan bajo una regla no escrita, grabada en piedra. No hay cámaras sin autorización previa. Ni siquiera los embajadores más famosos del mundo, como Charlize Theron o Johnny Depp, filman dentro de sus muros sin un protocolo estricto. Y sin embargo, allí estaba Meghan, llegando con su propio equipo de filmación,
tratando la sede de Dior como si fuera un set personal. Los susurros se intensificaron. Algunos empleados afirmaron que no era la primera vez que intentaba una táctica similar: aparecer por sorpresa, grabar unos segundos y construir una narrativa de acceso y exclusividad que no existía. La realidad era más fría y calculadora. Dior no tenía ni idea de que venía, y mucho menos con un equipo de filmación. Las imágenes no eran para un documental de moda, eran para un proyecto de contenido propio, una pieza que su equipo había estado ensamblando silenciosamente. Su llegada, la tensión en el vestíbulo, incluso su inevitable salida, todo parecía diseñado para la cámara. El único elemento que no pudo controlar fue la negativa de Dior a participar en su teatro. En una sola mañana, la línea entre la confianza de una celebridad y el caos de una intrusión nunca había sido tan delgada. Ella creía que estaba entrando a una prueba de vestuario. Dior vio una actuación y se negó a ser parte del elenco. Esto no era sobre tradición, era sobre confianza. Y la confianza, en el mundo hermético de la alta costura, debe ganarse. Una vez rota, es casi imposible de restaurar. La cámara no era un accesorio, era un arma. Un intento de tomar como rehén el prestigio de una marca centenaria para su propio beneficio. Pero Dior no era una institución que se dejara intimidar. Habían vestido a emperatrices y primeras damas, a mujeres que cambiaron el curso de la historia. No iban a ser un personaje secundario en el reality show de nadie. Finalmente, la verdad salió a la luz, y era peor de lo que nadie había imaginado. La visita de Meghan a Dior no tenía nada que ver con la moda. Era contenido. Fuentes cercanas al círculo de la duquesa revelaron que todo el incidente había sido un montaje para su próximo documental, una pieza de autorredención construida en torno al tema del rechazo y la superación. El segmento incluso tenía un título provisional: Las puertas que se cierran. La idea era mostrar a Meghan como una mujer incomprendida, elevándose con gracia por encima de la frialdad de las instituciones de élite. El plan era retratar a Dior como el villano insensible y a ella como la heroína resiliente. Pero había un problema fundamental: el rechazo no era real. Había sido provocado. Todo el momento, desde su estudiada postura hasta la elección de una gabardina Dior de una colección pasada, había sido planeado para crear una ilusión de fortaleza frente a la adversidad. Lo que ella llamaba enfrentar el rechazo, Dior lo vio como manipulación. En el mundo del lujo, la autenticidad es sagrada. No se puede guionizar la humildad. No se puede fingir la exclusividad. Cuando las otras casas de moda se enteraron de que la escena había sido orquestada, la posible admiración por su audacia se transformó en disgusto. Dior, una casa cuya reputación se basa en la precisión, la pureza y el arte, se dio cuenta de que había sido utilizada como un simple accesorio en la historia de otra persona. Para ellos, esto no era marketing inteligente, era un sacrilegio. La marca había sobrevivido a guerras y escándalos, pero lo que no podía tolerar era ser arrastrada a una actuación de relaciones públicas disfrazada de empoderamiento. Meghan quería simbolismo. Dior vio un espectáculo, y para una casa como Dior, ser utilizada sin consentimiento es el único pecado que nunca se perdona. No se trataba de una disputa familiar, sino de una violación del protocolo de la corona de la moda. Había insultado la memoria de una casa histórica y a la institución que no pudo manipular. El plan calculado no había funcionado. En lugar de reescribir la narrativa, la había cimentado, la habían reemplazado, lenta y silenciosamente, no con una nueva embajadora, sino con un muro de indiferencia. Dior no se apresuró a responder. No lo necesitaba. Su silencio era una estrategia, pero detrás de ese silencio algo inesperado sucedió. La evidencia comenzó a filtrarse. Primero fue un correo electrónico interno que confirmaba lo que el personal ya sabía. Meghan Markle se había presentado sin previo aviso, con las cámaras grabando, exigiendo la entrada. El correo electrónico pasó de una bandeja de entrada a otra hasta que, inevitablemente, se deslizó al dominio público. En cuestión de horas, el mundo de la moda tenía los recibos. Pero entonces llegó la verdadera bomba: las imágenes de las cámaras de seguridad. Granulosas, sin editar y brutalmente honestas.
3 minutos de pura realidad que desmantelaron por completo la narrativa de la víctima. Las imágenes mostraban a Meghan entrando en el vestíbulo, haciendo gestos a su equipo, su expresión tensa mientras el personal verificaba una y otra vez la reserva inexistente, y finalmente su salida después de entregar una confirmación impresa que Dior no pudo verificar. No había música, ni glamour, ni filtros. Solo la cruda tensión capturada en cinta. El video se filtró primero a los medios franceses y desde allí desató un frenesí global. Las redes sociales se incendiaron. La mitad de Internet la defendía como una mujer audaz e incomprendida, mientras que la otra mitad lo vio por lo que era: un truco publicitario que había salido terriblemente mal. Dior nunca comentó, nunca negó, nunca aclaró. Simplemente dejaron que las imágenes circularan. Su silencio no era debilidad, era dominio. En la cultura del lujo, las palabras devalúan el poder. Las acciones, o en este caso, la inacción, lo definen todo. Y esa contención se convirtió en la declaración más devastadora de todas. La verdad, fría y sin adornos, estaba a la vista de todos. Era una protesta silenciosa, una señal callada pero inconfundible de una institución que se negaba a ser profanada. Y para la monarquía de la moda, el simbolismo siempre lo ha significado todo. Se había presentado como una heredera del legado de Diana, quedándose en el mismo hotel, el Plaza Athénée, tratando de invocar su fantasma. Pero el único fantasma que conjuró fue el de su propia credibilidad desvaneciéndose. Las consecuencias llegaron rápidas y duras. En cuestión de días, las llamadas dejaron de ser devueltas. Netflix, que en su día había invertido profundamente en los proyectos documentales de Meghan, de repente guardó silencio. No hubo una terminación oficial del contrato, sino la clásica táctica de Hollywood: correos electrónicos sin respuesta, reuniones canceladas, un entusiasmo que se desvanecía en el aire. Era la forma que tiene la industria de decir adiós sin tener que pronunciar las palabras. Su intento de escenificar una historia de rechazo se había convertido en una profecía autocumplida. Las marcas de lujo, observando desde la distancia, tomaron nota. La decisión silenciosa de Dior había marcado la pauta. Si la casa de moda más poderosa del mundo no la tocaba, ¿por qué lo haría alguien más? De repente, las colaboraciones que habían estado en discusión se evaporaron. Las agencias de relaciones públicas retiraron su interés. Los estilistas comenzaron a negarse a prestarle piezas de vestuario. Incluso los medios de comunicación afines, que antes saltaban en su defensa, evitaron la historia por completo. Para alguien que construyó un imperio sobre la visibilidad, la invisibilidad era el castigo más severo. El público se había cansado de la actuación y la industria se había cansado del riesgo. Su nombre se había convertido en lo que toda marca teme más: impredecible. No fueron solo las puertas de Dior las que se cerraron. Fue todo el círculo superior de la moda y el entretenimiento. Al final de ese verano, su marca personal no solo estaba en problemas, era radiactiva. Nadie quería ser el siguiente en quemarse. La purga simbólica había comenzado, sin títulos, sin privilegios, sin futuro. No en la vida real, sino en el mundo infinitamente más cruel del estatus y la percepción. El silencio que zumba con algo invisible, como una tormenta antes de tocar el suelo, ahora la rodeaba. Había entrado en París buscando una coronación, pero encontró un exilio, una jaula dorada, construida no con barras de hierro, sino con la indiferencia colectiva de una industria que había decidido que ya no era relevante. La monarquía ha sido protegida, pero su paz ha sido rota, y esta vez el destierro no fue decretado por un rey, sino por el voto susurrado de la élite global. La brillantez de la respuesta de Dior fue que no hubo respuesta en absoluto. Ninguna declaración defensiva, ninguna maniobra de relaciones públicas, ninguna indirecta en las redes sociales, simplemente siguieron adelante, imperturbables, como si nada hubiera sucedido. Ese es el verdadero arte del lujo, saber que el silencio corta más profundo que cualquier titular. Mientras el equipo de Meghan luchaba por recuperar el equilibrio, Dior estaba ocupado preparando el lanzamiento de una nueva campaña protagonizada por Anna Taylor-Joy. Natalie Portman se deslizaba por los estrenos en alta costura fresca.
Las redes sociales de la marca mantuvieron su ritmo pulido. Nuevas colecciones, nuevos embajadores, ninguna mención del caos. Su silencio fue tan inmaculado que se convirtió en la historia misma. Expertos en París lo describieron como una clase magistral de control. Dior no solo ignoró el escándalo, lo absorbió y lo convirtió en una prueba de su estatus intocable. Al negarse a participar, reforzaron su dominio. El mensaje era inconfundible. Dior no persigue la influencia, la define. Cada casa de lujo tomó notas. El episodio se convirtió en una advertencia silenciosa en toda la industria. Protege tu nombre, protege tu legado y nunca permitas que te arrastren a un drama performativo. Meghan había intentado convertir a Dior en su historia de redención. En su lugar, Dior la convirtió en una fábula con moraleja y no tuvieron que mover un solo dedo para hacerlo. La verdad era simple, Meghan había intentado escenificar la autenticidad, y el mundo se dio cuenta. Había intentado caminar con la arrogancia de quien cree que el mundo le debe algo, rodeada de guardaespaldas vestidos de negro, haciendo un espectáculo de sí misma. Pero en el mundo de Dior, la verdadera elegancia no necesita séquito. Se mueve en silencio, con una confianza que no necesita ser anunciada. La lección fue clínica, fría y brutalmente efectiva. No todas las heridas están destinadas a sanar, y esta, infligida por la afilada daga de la indiferencia, dejaría una cicatriz permanente en su marca personal. Dior le enseñó al mundo que la dignidad es la respuesta más letal. Al final, el sonido más fuerte en toda esta saga no fue la defensa de Meghan ni la indignación de sus críticos. Fue el silencio ensordecedor de Dior. La negativa de la marca a participar no fue solo indiferencia, fue una instrucción. Le recordó a toda la industria de la moda lo que realmente significa el prestigio. El verdadero poder no necesita explicarse, no actúa para obtener validación. Simplemente existe, intacto e incuestionable. Estrellas de verdad, dinero de verdad, poder de verdad. Meghan había entrado en la sede de Dior esperando una historia de transformación. En cambio, caminó directamente hacia el colapso de su propia narrativa. La marca no la humilló públicamente, simplemente se negó a reconocerla. Y eso, en el brillante mundo de la moda, es mucho peor que el rechazo. Su proyecto, Las puertas, que se cierran, estaba destinado a mostrar perseverancia, pero terminó mostrando algo completamente diferente. La arrogancia vestida de empoderamiento. La historia no recuerda a quien exige un asiento en la mesa, recuerda a quien se le ofrece. Y en el silencioso tribunal de la alta costura, el veredicto fue unánime y definitivo. Puedes enterrar el prestigio bajo capas de relaciones públicas, puedes silenciar a los críticos con amenazas legales, pero cuando la verdad está grabada en una cinta de seguridad, no permanece enterrada. Se levanta y esta vez tiene el rostro frío e impasible de una marca que se negó a arrodillarse. Porque la historia no recuerda a quién llevaba la ropa más cara, recuerda a quién se la ganó. Y en ese vestíbulo de París, Meghan no perdió un contrato. Perdió la última pizca de la legitimidad que tan desesperadamente anhelaba. ¿Fue este un simple error de juicio o un acto calculado que finalmente expuso la verdad? El silencio de Dior fue su veredicto, pero ahora queremos escuchar el tuyo. Déjanos saber tu opinión en los comentarios.